Bueno, en este video vamos a comenzar a ver Meshgrid, Surf y Mesh. Antes de pasar con eso, me gustaría recordar un poco la lógica de los gráficos en MATLAB o de los gráficos de figuras en general. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica típica, común y corriente 2D, que si se fijan está compuesta por dos ejes, ¿no es cierto? El eje Y y el eje X. En este caso, el eje X es una variable independiente que va horizontalmente a lo largo de todo este eje. Y tenemos el eje Y, que es básicamente el eje X evaluado en una función aparte, ya en este caso un seno. Entonces acá lo que tenemos es básicamente una función independiente y una función dependiente que se define a partir de un X que está previamente definido. Ya el X existe de antes y el Y simplemente lo va evaluando en una función y va ploteando eso. ¿Ya? Entonces básicamente la imagen del dominio este. Entonces, siguiendo esta lógica, vimos los gráficos 2D, ¿no es cierto? Donde yo, por ejemplo, llego, voy a poner acá plot 2D. Entonces yo básicamente llego, me declaro un vector, linspace. Acá especifico de dónde quiero que parta el vector, hasta dónde quiero que llegue, por ejemplo del 0 al 10 y que tenga 1000 valores. Acá siempre pongan un número alto, 500 o 1000, algo así, para que les quede bien detallado el gráfico. Y acá entonces ya me declaro una variable que va a ser mi eje X, mi variable independiente. Y luego esa variable yo la evalúo en otra cuestión. Por ejemplo, si quiero hacer este mismo gráfico, acá pongo seno de x y luego pongo plot x, y. Corro esto y me aparece acá mi gráfico que va del 0 al 10, ¿no es cierto? Que es como definimos nuestro x. Ahora también podríamos expandir esta lógica o llevarla a la tercera dimensión. Y en ese caso lo que tendríamos es que ahora en vez de tener una simple variable como dominio, vamos a tener una superficie completa. Entonces para eso se usa el comando meshgrid, ¿ya? Entonces ahora yo me defino mi x, ¿ya? Lo puedo definir igual que antes. Y ahora también voy a definir un y, que el y lo voy a definir igual que el x, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora tengo un x y un y, voy a tener un plano de número que me va a permitir obtener una superficie. Y ahora esto yo lo tengo que pasar al comando meshgrid. Entonces pongo x, y, en este caso lo pongo con mayúscula. Es una anotación personal porque le pueden poner el nombre que quieran. Y acá x, y. Entonces ahora corro esto y me aparece ahora los nuevos vectores, o sea, matrices x e y que van a permitir castigar una función en tres dimensiones, ¿ya? Entonces ahora yo, por ejemplo, podría poner z es igual a seno de, no sé, x más y, para ver qué pasa. Y acá le pongo meshgrid y no, es por ahí, meshgrid y surf, ya, mejor ahí. Y acá le puedo poner surf X y Z, ya, ojo que tiene que ser este X mayúscula, ya, no se confundan acá con el X minúscula y mayúscula, en este caso yo los pongo así por notación personal, pero son variables totalmente distintas, este podría perfectamente ser una A y este un B, ya, pero encuentro que es más lógico verlo como X mayúscula. Y ahora corremos esto y nos aparece esta cuestión, ya, esto acá es porque a ver, si lo sumeo quizás se va a ver mejor. A ver, ahí se está viendo mejor. Sí, es porque está hecho de muchos cuadraditos chiquititos. Y como son tantos cuadraditos, al final la línea negra de los cuadraditos se termina viendo como todo negro, ¿ya? Pero sí está bien graficado. Mesh grid, surf y mesh, ¿ya? Y ahora si es que acá ponemos un mesh, por ejemplo, que funciona exactamente igual, nos aparece esto. Ya, acá se ve harto mejor, se ve sin ese borde. Ahora si es que creo que podría cambiarlo igual, si pongo surf. Acá también nosotros tenemos la forma de cambiar las propiedades de la misma de siempre. Entonces le poner edge color none. Y ahí se me ve igual que el mesh, creo. No sé si son iguales, pero se ve muy parecido al menos. A ver si pongo acá mesh y quito esto. Sí, se ven como iguales. Pero bueno, eso básicamente es el cómo se construye un gráfico 3D utilizando mesh.
nos tenemos que definir dos vectores, ya, ojalá del mismo tamaño, o sí que sean del mismo tamaño idealmente. Lo más normal es usar linspace también. Hay otras formas de definir vectores, pero linspace es la que yo recomiendo personalmente. Para usar linspace tienen que poner linspace, después poner el valor de donde quieren que parta la cuestión, hasta donde quieren que llegue, y después el número de puntos que quieren que haya entre medio. ¿Ya? Acá siempre pónganle un valor grande, 1000, 500, 800, no sé, algo por de ese orden. Después hacemos lo mismo para el otro eje, y luego lo pasamos por un mesh grid. Eso nos da de salida dos vectores, o dos matrices, perdón, que son las que utilizamos finalmente para definir nuestra función de dos variables, o que nos va a permitir obtener el plot tridimensional. Ahora, otra cosa importante utilizando MeshGrid es que tienen que recordar usar siempre los puntitos. Si esto acá, por ejemplo, fuera un x cuadrado y un y cuadrado, si es que lo corro probablemente funcione, pero me va a dar una cuestión que no es lo que yo busco en verdad. Es como un cubo lleno de cosas. Lo que en verdad busco acá es ponerle puntitos, ¿ya? Ahí sí. Siempre que vayan a, a elevar al cuadrado o operar algo entre estos vectores, pónganle un punto antes, ¿ya? Eh, sí, eso en verdad. Siempre que vayan a operarlo de esta forma, pónganle un punto antes cuando vayan a elevarlo al cuadrado o multiplicarlo entre ellos o cosas así. Siempre pónganle un punto. Para sumarlo o restarlo no hay problema, pero para multiplicarlo, dividirlo, elevarlo, etcétera, siempre pónganle un punto antes a estas matrices que salen del mesh grid. Ya, recuerden, eso es importante, porque si no les va a dar resultado incorrecto al tiro. Recuerden siempre este punto. Y bueno, ahora también, ¿no es cierto? Tenemos las mismas aplicaciones de siempre. Podemos ponerle un título mesh. Podemos ponerle, ¿no es cierto?, un xlabel, eje x, un ylabel, eje y, un zlabel también incluso, eje z, y ahora lo corremos y se nos ve ahí toda la cuestión. Podemos cambiarle el tamaño a esto con font size y le ponemos, por ejemplo, 20 o ya 18. Podríamos hacer lo mismo con estos de abajo también. Y así vamos viendo, podemos ir enchulando nuestro gráfico. En el fondo ponen las dos comillas y acá les aparece un montón de opciones. Tienen que elegir una y después tienen que poner su parámetro. Ya, siempre así. Ponen entre comillas una variable que quieren cambiar, ponen coma y después ponen el parámetro al que la quieren setear o que quieren que tenga. Ya, esa lógica va siempre en todos los tipos de plots. Y bueno, con eso básicamente ya veríamos visto todo de MeshGrid, Surf y Mesh. Espero que les sirva el video.